Hola, ¿qué tal amigos de Música y Fe? Estamos grabando este episodio hoy, domingo de resurrección. Felices Pascuas de resurrección. Jesucristo vive, Jesucristo está vivo. Aleluya, aleluya. Hoy es el día de la victoria del Señor. Hoy celebramos el triunfo de Jesucristo sobre la muerte y sobre el pecado. Y la corona que nos espera a nosotros, ¿verdad? Que creemos y seguimos al Señor Jesús. Al final de nuestros días, Dios nos promete una eternidad a su lado. Si le seguimos, si practicamos lo que Él nos ha enseñado. Y bueno, vamos a hacer un conjuntito, espero no muy largos, pero vamos a ver. Vamos a hacer un conjuntito de reflexiones que van a girar alrededor de estos días santos, ¿verdad? Que acabamos de celebrar en el triduo sacro, en el triduo pascual, y pues que hemos concluido con la vigilia pascual anoche, ¿verdad? En la noche del sábado santo. Y bueno, parece que el tema ni al caso, pero yo creo que sí tiene que ver con la Pascua, ¿verdad? Nuestra identidad como cristianos católicos. De eso vamos a platicar el día de hoy. En este, bueno, y como les digo, vamos a hacer una serie de reflexiones que me han llamado mucho la atención y voy a empezar pues con esta, ¿verdad? Sobre, bueno, nuestra identidad como católicos. Somos católicos, pero bueno, la palabra cristiano aparece por primera vez en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Pero antes ya se habían hecho llamar, bueno, les decían, ¿verdad? Los seguidores del camino. Recordemos que Jesús en, pues en los diálogos que hay en la última cena, ¿verdad? Específicamente vamos a referirnos ahorita al Evangelio de San Juan en el capítulo 14, versículo eh, específicamente el 5, pero para darle contexto, ¿verdad? Vamos a leer desde el 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas mansiones, si no os lo habría dicho, porque voy a prepararlos un lugar. Cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo para que donde esté yo, estéis también vosotros. A donde yo voy, sabéis el camino. Y Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y aquí viene el versículo clave, el 6. Le dice Jesús, yo soy el camino, con C mayúscula, la verdad, con B mayúscula, y la vida, con V mayúscula también. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Sabes? Palabra de Dios. Entonces, vemos, ¿verdad?, que en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, perdón, en el capítulo 4, ¿sí? Cuando San Pablo, ¿verdad? Ah, no, es en el 9. Cuando Pablo, ¿verdad? Bueno, todavía era Saulo, este, en el versículo 2, pero vamos a darle contexto otra vez en el 1. Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a algunos seguidores del camino, camino con C mayúscula, hombres o mujeres, los pudiera llevar a todos a Jerusalén. Entonces, vamos, los primeros cristianos, pero no les vamos a decir cristianos todavía, les vamos a decir ahorita los primeros seguidores de Cristo, ¿verdad? La gente les decía, pues los seguidores del camino, ¿verdad? Y empiezan a llamarles la atención mucho a la gente, ¿no? A la gente, vamos a ver, por ejemplo, en el versículo 2, ¿verdad? Ya había pasado Pentecostés, la primera predicación de Pedro. En el versículo 41 del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles se nos narra que ese día acogieron la palabra de Dios, la palabra de Cristo, unas 3,000 almas, dice que se bautizaron ese día. Y viene muy bonito todo lo que es las primeras comunidades
de la iglesia primitiva, ¿no? Dice, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Esto es muy importante. Esto es muy importante. A la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Eso está en el versículo 42. Y bueno, el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común, vendían sus posesiones y sus bienes, repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Y volvemos aquí muy importante en el 46. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas. Ojo otra vez aquí, partir el pan. Y tomaban alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Palabra de Dios. Esto está en Hechos, capítulo 2, del versículo 41 hasta el 47. Ahora podemos leer esto. Entonces vemos, ¿no? La iglesia primitiva, vamos a decir la iglesia naciente, pues gozaba de una gran simpatía del pueblo, pero las autoridades religiosas, como leímos ya en Hechos 6, ¿verdad? Hechos 9, cuando Pablo, ¿verdad? Se pone ahí medio violento y empieza a perseguir cristianos. Luego ya sabemos qué pasa, ¿no? Que Jesús le aparece en el camino a Damasco y se convierte en el apóstol de los gentiles, pero no nos vamos a ir por aquel lado, sino que ahorita me quiero centrar en este asunto del cristianismo y del catolicismo, ¿no? Pero bueno, al principio éramos los seguidores del camino. Después nos encontramos que en el versículo 16, en el versículo 19, creo que sí es en el 19, permítanme tantito. Cuando fueron a Antioquía, permíteme. Vamos a seguir. A ver, permíteme. Es en el capítulo 11. En el capítulo 11, en el versículo 26. Aquí es donde dice que Saulo, ¿verdad? En cuanto le encontró. Bueno, ¿quién partió? Aquí viene acá atrás porque era un hombre bueno. Ok, lo que quería poner en contexto, pero hay una persona, alguien, ¿verdad?, que tendría que leer aquí más atrás, ¿verdad? Pero el asunto es que alguien parte para Tarso en busca de Saulo, es decir, Pablo, ¿verdad? Y en el versículo 26 dice, en cuanto le encontró, le llevó a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en la iglesia y adoctrinaron a una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos, ¿verdad? Aquí vamos a empezar a entrar en materia. Mis estimados hermanos y hermanas, y con mucha caridad, lo digo honestamente, también con mucha caridad a mis amigos evangélicos, adventistas, etcétera, etcétera, pentecostales, bautistas, ¿verdad? Que también son cristianos, pero que últimamente, ¿verdad? Y esto es lo que me ha llevado a hacer este episodio, ¿verdad? Este pequeño episodio. Esperemos que no me ¿cómo se dirá? Que no me extienda de más. Bueno, el término cristiano ya lo vimos, no lo inventaron los discípulos inicialmente, ¿verdad? La gente en Antioquía, en esta ciudad, ¿verdad?, usó este término para identificar a los seguidores de Jesucristo. Cristiano, ¿verdad?, significa los de Cristo o los que pertenecen a Cristo, ¿verdad? Y después ya en otros versículos aparecerá ya más seguido la palabra, ¿no? Hay un pasaje en el capítulo 26 cuando están juzgando a Pablo en el que el rey Agripa le dice en 26-28, le dice, por poco me persuades de hacerme cristiano, ¿verdad? Pero bueno, ¿a dónde voy con esto, mis estimados hermanos? Hermanos todos, hermanos. Muchas veces me he tocado o me he topado con
con hermanos de otras denominaciones cristianas, que cuando me preguntan, bueno, que se enteran, ¿verdad?, de que voy a la iglesia, que soy una persona activa en mi comunidad y que trato de tener una vida de fe, una vida interior y de proyectarla, no solo porque estoy haciendo este podcast, sino de verdad vivir, ¿verdad?, en los valores y en los principios de Jesucristo y que enseña la iglesia, que a veces me dicen, oye, ¿tú también vas a la iglesia? Sí. ¿Y tú? No, yo también. Ay, ¿a qué iglesia vas? Les digo, ¿a qué comunidad vas? Me dice, yo soy cristiano. Y a mí siempre ese yo soy cristiano me suena como, pues, ¿y yo qué soy? ¿Marciano o qué, no? Y a mí me ha dado mucho por contestarles a veces en buena lid, no, yo también, fíjate. Sí, qué bien. ¿Y quién es tu pastor? No, pues el padre, pues el sacerdote, mi párroco en turno, ¿verdad? O donde esté en la comunidad. Ahorita actualmente no me encuentro en mi ciudad, ¿verdad? En la ciudad donde normalmente radico. Estoy asistiendo a una comunidad, ¿verdad? Donde mi párroco es el padre Brian, ¿verdad? Entonces, eh, y el padre Joseph, ¿verdad? Es el padre, el vicario, ¿verdad? Y es el padre que nos acompañó en los servicios de Semana Santa, de Semana Mayor, que son mis primeras, vamos a decir, como mi primera celebración del Triduo Pascual fuera de mi México, ¿verdad? No estoy en México, me encuentro en Estados Unidos ahorita, en estos momentos, pero bueno, no nos vayamos a distraer. Y muchas veces les digo, es que yo soy cristiano también. O sea, el ser católico no me hace ser no cristiano. Y a veces a mí con cierto, no es coraje, ¿no? Pero eh, sí me llama mucho la atención bueno, desde el punto de vista histórico, vamos a decirlo así, ¿verdad? Desde el punto de vista histórico, pues cristianos somos todos los que seguimos a Jesucristo, ¿verdad? En ese, desde ese punto de vista, ¿verdad? Pues pentecostales, bautistas, adventistas y más de luteranos, calvinistas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muchas presbiterianos, metodistas, etcétera, muchas denominaciones cristianas, todos somos cristianos. Pero, ojo, ¿no? Aquí está algo muy importante. A veces ese decir, es que soy cristiano, como que quieren separar a los católicos del término, ¿no? Y bueno, aquí, si tú eres cristiano o evangélico, ¿verdad? Vamos a decir, o lo voy a decir con toda caridad, pero como es, si tú eres protestante, ¿verdad? Es decir, no alineado con la iglesia de Cristo, la iglesia católica, con todo el respeto del mundo, pero si eres cristiano, pero yo también soy cristiano, ¿sí? Y, y aquí cabe aclarar, ¿verdad? Que eh, aunque en la Biblia no aparece la palabra católico como tal, ¿verdad? Sí aparece una idea de que la palabra de Cristo debe ser extendida hacia todos los pueblos, hacia todos los rincones de la tierra. De hecho, el mandato de Cristo cuando sube a los cielos es vayan por todo el mundo, ¿no? Y bueno, eh, aquí voy a meterme un poquito en algo que tiene que ver con historia, con historicidad. Nuestros hermanos separados, nuestros hermanos protestantes, ¿verdad? De otras denominaciones cristianas, no aceptan muchas veces esta fuente de verdad, ¿sí? Nosotros en la Iglesia Católica tenemos tres pilares que sostienen nuestra fe. Y aquí si me equivoco, yo siempre abierto a la corrección fraterna de algún hermano que esté más instruido que yo, ¿verdad? Quiero recordarles que aunque el objetivo de este canal principalmente es irnos hacia el espíritu, ¿verdad? Hacia la relación con Cristo, en la relación personal, pero en comunidad también, ¿no? No se trata de hacernos como Rambos cristianos, ¿verdad? O como Comando, ¿verdad? Con el Schwarzenegger. Espero haberlo pronunciado bien. Sino que lo que yo invito también mucho es a la vida interior que nosotros como católicos debemos de tener también. Bueno, entonces,
nosotros en la Iglesia Católica tenemos 3 pilares que sostienen nuestra fe. Uno es, igual que con nuestros hermanos protestantes, ¿verdad? La Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Número 2, tenemos algo que se llama la tradición de la iglesia. Una vez platicando con un hermano separado, no supe de qué denominación cristiana era, pero él me estaba como queriendo refutar, ¿verdad? Y metiéndome todo con la Biblia, y yo en una de esas le dije, bueno, te voy a hacer una pregunta de lógica. ¿Con qué Biblia predicaba San Pablo? San Pablo no conoció en persona a Jesucristo, es decir, en vida, ¿verdad? O al menos no hay ningún documento que lo sitúe, ¿verdad? Pablo vivía en una ciudad, Tarso, ¿verdad? Por eso era Saulo de Tarso. Entonces no conoció a Jesús en persona. De aquí no puedo sacar conclusiones de que nunca lo haya escuchado o algo, pero bueno, lo que nos dicen los documentos y lo que tenemos de historicidad es que no. Y una vez que sufre su encuentro personal con Cristo en el camino a Damasco, que eso ya es otra historia, él recibe enseñanzas de los apóstoles, ¿sí? Y por medio de revelación de Jesucristo, él se lanza a anunciar el Evangelio a los gentiles. Entonces yo le preguntaba a este hermano, bueno, dime, si solo es la Escritura, pues ¿con qué Escritura San Pablo proclamaba el Evangelio de Cristo? De hecho, en algunas de sus cartas, específicamente en un pasaje cuando habla de la última cena, no traigo la cita a mano, así que no me quiero entretener en eso porque no es el objetivo de este episodio. Pero cuando está escribiendo, no me acuerdo si es a Tito, a Timoteo o a alguna de las iglesias, pero les dice, yo a ustedes les comparto lo que asimismo me transmitieron a mí, que el día que iba a ser entregado el Señor tomó el pan y narra la última cena, ¿sí? Narra la institución de la Eucaristía y después de ahí dice, ¿no? Por eso cuidado, ¿no? El que coma y beba del cuerpo y la sangre del Señor indignamente, pues come y bebe su propia condenación. Entonces, aquí vemos que la enseñanza, la tradición es algo muy importante en la fe católica. Y número 3, tenemos el magisterio de la iglesia. Es decir, hay documentos de nuestros padres, ¿verdad? Sobre todo en los papas, ¿verdad? Los pontífices que hemos tenido que encabezan y pastorean la Iglesia Universal de Cristo, la Iglesia Católica. Pero también pues tenemos documentos, etcétera, de los primeros, lo que le llaman los primeros padres, ¿no? Los primeros padres, ¿no? Lo que es la patrística, los primeros seguidores de Cristo y que empezaron a ordenar todo esto. Y tenemos que la primera vez que se tiene registro escrito, esto es muy importante, no significa que no haya existido verbal, pero la primera vez que se tiene registro escrito de la expresión Iglesia Católica es en una carta de Ignacio de Antioquía, de San Ignacio de Antioquía. Curioso que es aquí en Antioquía donde nos llaman por primera vez cristianos y es Ignacio de Antioquía el que por primera vez escribe la palabra y la expresión Iglesia Católica. Esto alrededor del año 107 después de Cristo. Estamos hablando de un tiempo muy cercano a la redacción de algunos evangelios y de varias de las cartas de San Pablo y de otros discípulos. No tengo los datos de las fechas, pero sí sé que creo que el Evangelio de Marcos, que es el más reciente, creo que se escribió como en el año 50, 55 después de Cristo. Y estamos hablando de que es una carta muy contemporánea de esos primeros escritos. Y es una carta que se llama, es una obra que se llama Carta a los Esmirniotas, ¿sí? Y en el texto clave de esta carta, San Ignacio de Antioquía escribe, donde está Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Entonces aquí aparece, ¿verdad? La Iglesia Católica escrita.
en un documento histórico. En este contexto temprano, católico todavía no era una denominación institucional como lo es hoy, ¿verdad? Que tenemos la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino que significaba que era la Iglesia universal, completa y unida. Universal porque era la Iglesia en todo el mundo. Era una iglesia completa con la fe íntegra, no parcial ni herética, ¿sí? Y unida bajo Cristo, ¿sí? Eso significaba católico en ese momento. Y San Ignacio de Antioquía, pues fue uno de los padres apostólicos, fue discípulo cercano de los apóstoles, o sea, discípulo de aquellos que sí habían conocido y convivido con Cristo, y escribió estas cartas en camino a su martirio en Roma, ¿sí? Entonces, aquí es donde aparece por primera vez la palabra católico. Entonces, bueno, yo a veces, como les digo, ¿no? Cuando me presento, cuando sé que estoy en un contexto que es necesario hacerlo, a veces yo enfatizo, oye, ¿y tú qué? Yo soy cristiano católico, ¿sí? Yo soy cristiano católico. Eh, Pero ser cristiano es todo aquel que sigue a Jesucristo, como ya les comenté, esto incluye a católicos, ortodoxos, protestantes, etcétera. O sea, todo católico es cristiano, pero no todo cristiano es católico, ¿sí? Entonces, ser católico identifica una forma concreta de vivir nuestra fe cristiana en comunión con la iglesia histórica que se reconoce en sucesión apostólica, en la sucesión apostólica, en los sacramentos y en la autoridad del Papa, ¿sí? Ojo, lo correcto es decir, yo soy católico y a secas, ¿verdad? Pero a veces, ahí es donde les digo que en ese contexto que a veces confunde, y es lo que a mí se me hace a veces un poco triste, ¿sí? Cuando una persona cristiana se identifica como cristiana ante una persona que en general a lo mejor pues no está muy eh, informada o formada, o que no tiene una madurez de fe, o que no tiene una vida interior, etcétera, pues a veces presentarse como cristiano es como que wow, ¿no? Y espérate, o sea, el término viene de mucho más atrás, ¿sí? Es decir, antes de que nosotros nos dijeran católicos, nosotros fuimos cristianos, ¿sí? Y la iglesia fue católica hasta que Lutero llegó, ¿no? O sea, antes no había de que tantas denominaciones, ¿verdad? Cristianas, era solamente una sola iglesia, ¿verdad? La iglesia católica, apostólica romana. Entonces, por eso es muy importante. Aquí lo que yo quiero enfatizar, mi estimado hermano evangélico protestante, ¿verdad? De la denominación cristiana a la que pertenezcas, es lo siguiente, con toda caridad, nosotros los católicos también somos cristianos, ¿sí? Esa es una. Y a ti, mi hermano católico, no te sientas mal cuando te encuentres con algún hermano evangélico y te diga yo soy cristiano. Pues ahí sí tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo también soy cristiano, pero soy cristiano católico, ¿verdad? Eh, entonces, eh, pues esto es muy, muy interesante, muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros una manera muy especial de vivir nuestra fe. Igual que ellos tienen la suya, ¿verdad? Pero con todo respeto, pues más diluida. Acabamos de vivir el día de ayer en la noche, en el Sábado Santo, la vigilia pascual, la madre de todas las misas, la celebración más importante del año para nosotros los cristianos católicos, los católicos. Y, y bueno, eh, aquí te lo digo con mucha caridad y para que quede claro nada más. Somos cristianos y somos católicos, específicamente y especialmente los que somos mexicanos. Este, pues hay un periodo medio oscuro, ¿verdad? Como, yo creo que debe ser como la Edad Media del siglo pasado, ¿verdad? En México, que es la Revolución Cristera, que le dijeron, o la Cristiada, ¿sí? Para estas los invito a ver, para documentarse, una película que está en Amazon Prime, creo que se llama Para Mayor Gloria, creo que la tradujeron bueno, creo que ese es el título en inglés traducido textualmente al español,
pero en México se exhibió como cristiana y muy poquito, no, casi no se le dio difusión y eso porque habla del papel del gobierno mexicano en una persecución muy violenta, muy feroz contra el clero católico, ¿verdad? Los católicos sufrimos una persecución y ahí es donde nos dijeron cristeros, de una manera de ser cristianos despectiva, ¿no? Nosotros éramos los cristeros, ¿no? Los como despreciados. Y bueno, quiero mis hermanos evangélicos, protestantes, cristianos, protestantes, etcétera, ¿verdad? No me quiero meter en esas complicaciones. Que nosotros eh, ayer en la misa pedimos mucho por ustedes y pedimos por una cosa muy, 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 muy grande, ¿no? Por la unidad de todos los cristianos, ¿sí? La unidad de todos los cristianos. Yo creo de una manera personal que el entorno está favoreciendo mucho a que el que esté en busca de la verdad de corazón pueda encontrar la verdad en la iglesia católica, la verdad de la iglesia, única iglesia que Jesucristo funda. Hay gente que dice, bueno, Jesucristo no vino a fundar una religión. Bueno, como tal, no. Eh, Jesús vino a fundar una iglesia, ¿sí? Bueno, con mucha caridad te lo digo también, yo ahí no sé si me esté equivocando, si algún sacerdote, un teólogo por ahí me escucha, ¿verdad? Y que nadie se me vaya a ofender con esto, ¿no? Pero tú perteneces a una comunidad cristiana, porque iglesia es la única iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, y nosotros tratamos de abrazar a todos los que creen en Cristo. Por eso pedimos por ellos, ¿verdad? Pedimos por la unidad de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo está fragmentado, ¿sí? Entonces, eh, pues básicamente es esto, ¿no? Cerrar de una manera muy concreta. Ser católico no es lo opuesto a ser cristiano. Ser católico es una forma concreta de ser cristiano, ¿sí? Es una forma muy concreta de vivir la fe cristiana. Una forma muy concreta de vivir apegado a la sucesión apostólica, ¿verdad? A la enseñanza de la iglesia de los apóstoles. Fíjense, la otra vez, no me acuerdo dónde escuché esta reflexión y se me hace muy interesante. Bueno, muy interesante. Fíjense que nosotros los católicos, cuando vamos a misa, no llevamos Biblia. No sé si se han fijado, o sea, ¿por qué no llevamos Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué no llevamos a la misa Biblia? Ojo, aquí no estoy hablando de si vas a una comunidad de oración, a un grupo de oración, a un grupo de jóvenes, si no vas pues algún curso de formación que haya en tu comunidad, en tu parroquia, ahí sí, ¿verdad? Y sí hay que llevarla y hay que tenerla en casa y hay que leerla, ¿sí? Pero a misa no llevamos Biblia, ¿verdad? Nunca nos dice el Padre, hablan sus Biblias en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, porque vamos a leer este pasaje, no. En la, en la misa, ¿verdad? En la celebración de la Eucaristía, que sería en la celebración de la fracción del pan, como se le decía antiguamente, y recordemos en lo que leíamos ahorita, ¿no? Los primeros cristianos, ahora sí me voy a recibir a ellos, ¿verdad? Los primeros cristianos, los primeros católicos cristianos, se reunían en las casas, pues no había templos, ¿verdad? A la fracción del pan y a la enseñanza de los apóstoles. Esto es muy importante. En la iglesia católica nosotros no llevamos Biblia a la misa porque nosotros no vamos a leer la Biblia, nosotros vamos a la enseñanza de los apóstoles, a la enseñanza de los ancianos que son los presbíteros, ¿sí? Y vamos a la fracción del pan, que es la celebración de la Eucaristía, ¿sí? Es lo mismo que está ahí en la Biblia. Por eso nosotros católicos tenemos una forma muy particular de vivir nuestra fe. Y aunque esto a lo mejor ya está muy, pues muy trillado o muy hablado, muy platicado, muy expuesto, pero no está de más volver a hacer como dejar eh, pues el punto sobre la I, ¿verdad? O dejar ahí muy bien, con mucha claridad, ¿no? ¿Quién es el fundador de la Iglesia Católica? El fundador de la Iglesia Católica es Jesucristo, ¿verdad? ¿En qué momento, verdad?
no fue una institución creada siglos después, sino que nace de la acción directa de Cristo en el pasaje de Mateo 16:18. Tú eres Pedro, le dice a Simón, Simón hijo de Juan, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sí? Una iglesia, no varias, ¿sí? Una base visible, Pedro, el apóstol, y una continuidad que luego se entiende como la sucesión apostólica. Y para aquellos que estén en contra de esto, recordemos que Judas se ahorca, se suicida, ¿verdad? Después de haber entregado a Jesús, ¿verdad? Que quiere regresar las monedas y dice, pequé, entregué sangre inocente. Y los sumos sacerdotes, ¿verdad? Se dicen, pues allá tú. Y él en desesperación va y se ahorca. Igual ese es otro tema. Pero una vez resucitado Jesús, y esto se narra en Hechos de los Apóstoles, los discípulos, los apóstoles, el colegio de apóstoles, que eran 12 al principio, ¿verdad? Porque todos los obispos pertenecen al colegio de los apóstoles. Ahorita no hay 12 a obispos, hay muchos obispos porque la iglesia está extendida de una manera más grande y exige, ¿verdad?, que haya un representante del colegio apostólico de los obispos, de los apóstoles, perdón, que son los obispos en cada diócesis. Entonces, recordemos que los apóstoles se reúnen porque tienen que cubrir el lugar de Judas y nombran a Matías, ¿verdad? Matías, que se integra a ser parte de este colegio apostólico de los 12, ¿sí? Entonces, sí existe la sucesión apostólica, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Y también Pablo narrará, ¿verdad?, a Timoteo que es obispo, Timoteo que recibió el ministerio cuando Pablo le impone las manos. Entonces hay sucesión apostólica y esto es lo que le da continuidad a la iglesia fundada por Jesucristo, ¿sí? La iglesia católica no fue fundada por un hombre en la historia, sino por Cristo mismo. Y esto ha continuado desde los apóstoles hasta el día de hoy, ¿sí? Una cosa muy diferente es, ¿verdad?, que Constantino, que ese es un argumento que manejan muchos hermanos separados, ¿verdad?, protestantes, que Constantino en el año 300 y algo, ¿verdad?, funda la iglesia católica. No la funda. Lo que hace es parar la persecución, ¿verdad?, permitir el culto público de la iglesia católica, ¿verdad?, de que ya pudieran no andar escondidos, ¿verdad?, y por último, ¿verdad?, la convierte en la fe oficial del Imperio Romano, ¿verdad? Eso ya es otra historia, pero decir que él funda la Iglesia Católica como tal, estamos muy, muy errados con eso. Y aquí está el dato que te digo. Año 107, Ignacio de Antioquía, San Ignacio de Antioquía, en su carta a los esmirniotas, donde está Jesucristo, ahí está la Iglesia Católica y ahí aparece la palabra católica por primera vez para que ellos vean. No, pero que no está en la Biblia. Pues no está en la Biblia, pero es un documento histórico y muchos documentos históricos forman parte del acervo de fe de la Iglesia Católica, ¿sí? El magisterio de la Iglesia, como les digo, la tradición y la Sagrada Escritura, ¿sale? Y esto, ¿por qué lo digo? Porque es muy importante ahora que estamos viendo en estos días santos, ¿verdad? Que estamos empezando la octava de Pascua y que, bueno, a mí se me hace muy interesante porque ahorita en este momento yo me encuentro en Estados Unidos y estoy viviendo en un contexto donde hay muchas denominaciones cristianas, ¿sí? De muchos tipos. A mí de repente digo, Inga, ¿tú cómo? Es más, se los digo con tristeza, por ahí le tomé un pantallazo a un anuncio que me salió por ahí en Instagram que dice, funde su iglesia con mucha facilidad. O sea, aquí te decimos, te damos un curso y te decimos cómo puedes fundar tu iglesia, ¿sí? Entonces, mi hermano evangélico, mi hermano protestante, que seguramente tienes un gran corazón y que sigues con muy buena intención a Cristo, te invito a que en esa misma buena intención dejes a un lado el orgullo y dejemos de defender una posición y en búsqueda de la verdad y de la comunión con Cristo. Vámonos a la Biblia, como dices tú, y bueno, y esto lo quiero decir, primero les digo, el corazón de esto no es atacar, el corazón de esto es aclarar que los católicos somos cristianos,
si eres un hermano evangélico que nos escucha por ahí, un hermano protestante, cuando tú digas yo soy cristiano, piensa que nosotros los católicos somos cristianos también. El término cristiano no me separa del concepto, ¿verdad? Cristiano es aquel que sigue a Cristo, pero yo soy católico, ¿sí? Y vuelvo a eso, ¿no? No es ser opuesto, ¿sí? Un católico es cristiano, pero un cristiano muchas veces, ¿verdad? No es católico, ¿verdad? Y nada más es eso, aclararlo porque creo que genera mucha confusión en las personas y, y en estos momentos, ¿verdad? Que estamos celebrando estos misterios, ¿verdad? De la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que vence, ¿verdad? Que vence con una tumba vacía, ¿verdad? Y que después iríamos viendo, ¿verdad? Por ahí les digo que voy a grabar una serie de capítulos en esta semana de Pascua. Ahí los iré poniendo eh, pues a disposición de ustedes para que los compartan, para que los escuchen, para que los, pues los intercambiemos ideas, se vale, ¿verdad? También. Y me quise meter en esta temática con muy buen corazón, con muy buena intención, se los digo de todo corazón a todos los que me escuchan. No estoy defendiendo una posición, simplemente nada más estoy aclarando, porque muchas veces eso no, cuando alguien me dice es que soy cristiano, pues entonces ¿yo qué soy? Yo también soy cristiano, pero soy cristiano católico y eso es muy redundante. A veces yo quisiera que nuestros hermanos protestantes entendieran que cuando yo digo que soy católico, estoy diciendo que soy cristiano también, porque es como decir, bueno, eh, soy pianista, músico, pues es que soy pianista, pero, o sea, soy músico, o sea, en la general, ser, ser, eh, ser pianista es una manera de vivir la música. Bueno, ser católico es la manera en que nosotros vivimos nuestro cristianismo, pero somos cristianos. Y en estos días que tuvimos tantos signos, mis hermanos, tantos signos tan hermosos, la bendición del fuego, eh, la procesión de las luces, el pregón pascual que es hermosísimo, las 7 lecturas, la epístola, la lectura del evangelio. Ahora que en mi parroquia, ¿verdad? Tuvimos pues la recepción de los sacramentos de iniciación cristiana, ¿verdad? Bautismo, confirmación y Eucaristía de 12 catecúmenos. Para mí fue algo tremendamente hermoso. A mí me tocó participar, soy músico, me tocó participar cantando, me tocó participar tocando en la Eucaristía y pues esa vivencia activa y ver a todo el pueblo de Dios entregado en una celebración de alegría y de gozo porque Cristo es nuestra paz, es nuestra victoria, es nuestra garantía. Y bueno, yo nada más es para aclarar porque lo que viene va a hablar mucho de eso, va a hablar mucho de algunas cosas que ya van a ser un poquito más interiores, más espirituales, ¿verdad? Vamos a decirlo, más interiores, más para esa relación con Jesús, en tu oración personal, en tu meditación, en tu reflexión. Son cosas que a mí me ayudan. Pues nada más quise aclararlo con caridad, lo vuelvo a repetir, con mucho amor, nunca buscando ni denigrar ni ofender a nadie, pero creo que la verdad, pues la verdad es la verdad, ¿no? Y como le dijo Jesús a Pilato, todo el que es de la verdad escucha su voz. Y espero, si tú eres católico, que me estás escuchando, pues que te llenes de un buen sentido de orgullo o de gloria, ¿verdad? Como dice San Pablo, el que se gloríe en el Señor y en esa gloria de decir, pues nosotros somos seguidores de Cristo en la iglesia que Él fundó, em, acudiendo a la enseñanza de los apóstoles los domingos y cuando podemos entre semana, ¿verdad? Recibir la enseñanza de los apóstoles, a recibir la palabra de Cristo, la palabra de Dios que es alimento espiritual, pero también a recibirlo a Él en el sacramento de la Eucaristía, que es alimento vivo, que nos vivifica, que nos
que nos hace crecer, que nos alcanza la santidad, la salvación. El que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no tendrá parte en mí, ¿no? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, aunque haya muerto, vivirá. Y nosotros vivimos eso, eh, pues como está escrito, ¿verdad? Pues con mucha caridad, mis hermanos, ya me extendí de más, pero espero que esto te sirva y que no te cause confusión. Ante todo eso, que no te cause una animadversión, que no te cause tristeza, si tú no eres católico que me escuchas, créeme, mi hermano, yo tengo muchos amigos que no son católicos y somos muy grandes amigos, respetamos nuestras vivencias de fe sin atacarnos, ¿verdad? Tratando de fijarnos en esos puntos que en común, pero respetando también, ¿verdad? La vivencia de cada quien. Yo nunca voy a asistir, ¿verdad? Y se los digo en caridad, a un culto evangélico. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo tampoco un evangélico vendría a vivirlo, ¿no? Entonces yo vivo mi fe, eh, la vivo en aquel que Él me amó y se entregó por mí, como dice San Pablo, esta vida que vivo la vivo yo en Jesucristo. Y como decía la carta ahora a los romanos, ¿verdad? Nosotros hemos muerto en el pecado y estamos escondidos en Cristo. Pero escondidos en Cristo no significa estar con miedo, sino significa estar escondidos en el misterio de su muerte y de su resurrección. Amén. Bueno, espero que este episodio lo escuches completo, que te sirva de guía, ¿verdad? No creo que vaya a ser para algo muy espiritual esta ocasión, pero sí que nos ayude a entender dónde andamos, ¿verdad? No es mi área, a mí me gusta mucho más la parte de la lectura de la palabra en un sentido más espiritual, más para la oración, más para aplicarlo en mi vida personal, ¿verdad? Y si eso te sirve, pues para eso estamos compartiendo aquí. Pero sí sentí que era importante, ¿verdad? Aclararlo. ¿Por qué? Porque el día de ayer nada me hizo sentir más orgulloso que pertenecer a esta iglesia y de vivir la celebración como la vivimos nosotros los católicos. Bueno, mis hermanos, les recuerdo, ¿verdad? Si te gusta, dale like. Si no te gusta, con caridad también, dale dislike. Y si no te gusta, pues te agradezco que me digas por qué, ¿verdad? Para mejorar. Y te invito a suscribirte también para que esta iniciativa siga creciendo. Y hoy no hablamos de música ni de espiritualidad, ¿verdad? Hoy nos centramos en unas cosas más concretas, pero que bueno, creo que valdrá la pena de repente echarnos un clavado en estas cuestiones. Y por ahí te invito a que estés al pendiente porque esta semana estaremos subiendo varios episodios, unos 2 o 3 al menos, sobre algunos pasajes que tienen que ver con todo lo que hemos vivido y que vamos a estar celebrando en estos días, ¿verdad? De aquí a Pentecostés. Que la paz del Señor Jesucristo esté contigo y permanezca en tu corazón. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta